Psicomen's, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicomen's en nuestras redes sociales. Hola, muy buenas, bienvenidos a Psicomen's, bienvenidos a esta tercera temporada, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual vamos a estar hablando y charlando con Santiago Navarro. Él es docente de psicoanálisis de la Universidad de la República, psicólogo, y nos va a dar la visión de lo que es la docencia a nivel institucional de lo que es el psicoanálisis. También vamos a estar hablando del psicoanálisis no solo en el ámbito institucional, sino también en el ámbito fuera de la institución, ya sea por diferentes talleres, grupos de estudio y todas las oportunidades que se pueden presentar que a veces no somos conscientes, ¿no? Como estudiantes o como profesionales, no somos conscientes de que existen, pero están ahí. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando sobre los mitos del psicoanálisis en la clínica, vamos a estar hablando de cómo es el traspaso, ¿no?, de ser estudiante a empezar a atender personas. Vamos a estar hablando sobre esa realidad que no se presenta solamente ahora, sino que se viene presentando hace muchísimos años. Y bueno, muchísimas cosas más que, sin hacerle mucho spoiler, espero que disfruten y sepan sacarle provecho a este episodio, que es una charla súper interesante y amena. Así que nos estamos viendo y un abrazo muy grande. Bueno, Santiago, bienvenido a este episodio de una tercera temporada. Para contaros un poquito, un pequeño preámbulo, bueno, Santiago fue mi profesor de Clínica 1 el año pasado. La verdad que estuvo un curso muy bueno, increíble, que lo disfruté mucho, igual que varios compañeros, que casi toda la clase podríamos decir. Así que para la gente que no te conozca, quería que contaras un poco sobre vos, sobre lo que haces, ya sea como desde la docencia o ya sea desde tu área de trabajo, en qué te desempeñás, para que la gente conozca un poco más de vos. Ahí va, bárbaro. Buenazo, Emanuel. Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho esto de los espacios que surgen por fuera de la clase, además, digamos, de los otros efectos que tiene la clase, además de la discusión en torno al psicoanálisis, digamos. Así que bueno, un gustazo estar por acá conversando un rato en esta semana de turismo. Me dedico sobre todo al psicoanálisis, ¿sí? Eso es lo que me he dedicado siempre. Yo entré a la Facultad de Psicología hace, no sé, 12 años, una cosa así, 13 años, 12, 11, bueno, no sé, por ahí, a estudiar psicoanálisis. Después me topé con otras cosas, digamos, pero que también me dediqué a estudiar un poco, digamos, pero mi actividad se centra siempre en el psicoanálisis, he centrado en eso. Y bueno, en la facultad por suerte puedo participar de las clases, digamos, ¿no? Estar metido ahí en esto de la docencia, y poder dedicarme a la cuestión del psicoanálisis. Eso es una de las cosas que más me gusta en la vida, digamos. Y vos cuando entraste a la facultad, como quien dice, para estudiar la licenciatura, ¿no? ¿Ya venías con una postura de quiero hacer psicoanálisis o fue algo que te descubriste dentro de la facultad? No, ya venía con eso en la cabeza de antes, porque yo estudiaba ingeniería, estudié un tiempo de ingeniería y eso, en realidad tenía un parcial de ingeniería un día, y alguien que estaba conmigo me decía, ¿qué haces leyendo a Freud a las 4 de la mañana? Yo el otro día tenía parcial a las 8, ponele, a las 9, no sé. Y alguien me dijo, ¿qué haces estudiando eso? Me dice, ¿no? Si tenés parcial, ¿no? De ingeniería en un rato, ¿no? Que creo que era álgebra, no me acuerdo de qué era. Y ahí, a partir de ahí empecé a pensar, bueno, eso, ¿no? ¿Qué hago leyendo a Freud a las 4 de la mañana? Y a partir de ahí fue que empecé a tomar esa decisión, y fui a la facultad de ingeniería, bueno, ahí va el lapsus mediante, fui a la facultad de psicología buscando psicoanálisis. Después me encontré con otras cosas. Yo pensaba que la psicología era el psicoanálisis cuando me anoté a la facultad. Claro, obvio, a veces es como que después Sí, pensás que, o sea, es solamente eso y entrás y descubrís que, bueno, hay muchas otras ramas. Y bueno, y en estos últimos años han aparecido muchas otras ramas más. O sea... Sí, no solo en los últimos años, digamos, ¿no? Yo diría que de pique la psicología es un ámbito en el cual, digamos, es multiparadigmático, digamos, ¿no? Hay de todo un poco, hay mucha pluralidad y bueno, también es todo un lío de cómo nos manejamos entre las diferentes corrientes, entre las diferentes disciplinas, digamos, ¿no? Bueno, desde el psicoanálisis justamente, ¿no? Hay quienes se van a parar por fuera de la psicología, ¿no? Van a decir, bueno, esto no es psicología, digamos, ¿no? Que también me parece una posición bien interesante.
pero bueno, hay que ver de qué definiciones de psicología aparte esa gente, digamos. No nos vamos a meter en esos líos ahora capaz Claro, obvio, necesariamente, sí, sí, sí. pero lo que digo es que cuando yo entré a la facultad pensaba que había solo psicoanálisis y me encontré con otras cantidades de lecturas que me interesaron muchísimo. Pero después uno tiene que ir decidiendo un poco a qué se va a dedicar en la vida. Y bueno, no es que haya dejado de leer algunas cosas, pero sí que decidí a qué dedicarme, digamos. Claro, y una pregunta, y vos por ejemplo me contaste que al principio hiciste la facultad de, ¿cómo se llama? La facultad de Ingeniería. ingeniería. ¿Y cómo fue que en realidad empezaste a leer a Freud? O sea, ¿por qué empezaste a leerlo? O sea, ¿quién te lo mostró? ¿O cómo lo descubriste? ¿O qué te generó el encontrarlo? Sí, bueno, yo en el liceo no me topé con Freud, y ni en mi familia circulaba nada de eso. Digamos, no hay ni familia psicólogos ni nada por el estilo. Y bueno, en realidad me topé con Freud escuchando programas radiales de Argentina, sobre todo un programa que se llamaba, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que lo conducía Tom Lupo, Carlos Galanternick, que es el nombre de él. Falleció hace un tiempo trágicamente. Tom Lupo era psicoanalista, digamos, lacaniano, digamos, pero muy vinculado, digamos, a la cuestión de la literatura. Los programas estos nocturnos que escuchaba eran de poesía, de literatura. Y cada tanto el tipo me echaba alguna cosa de psicoanálisis. Y por ahí fue que me enganchó. También escuchaba mucho a Dolina en esa época, lo sigo escuchando, no tanto como en esa época, con Dolina estaba Rolón, digamos, ¿no? Rolón es un tipo, para mí, digamos, era muy divertido, muy divertido. Siempre admiré cómo toca la guitarra, cómo canta, digamos, ¿no? Y la capacidad de hacer chistes del tipo, digamos, ¿no? De participar de ese teatro que arma Dolina ahí todas las noches, que armaba en ese momento, porque ya Rolón no está hace años con él, pero... y por ese lado, digamos, ¿no? Por pequeñas chispitas, no fue escuchando un gran psicoanalista, porque ahí tampoco Rolón se presentaba en general como un gran psicoanalista, sino que en general hacía mucho chiste con eso, digamos, ¿no? No fue por esta beta de Rolón de divulgación ni de lo que escribe Rolón, sino por esta cosa, digamos, más de cómo aparecía el psicoanálisis en los chistes o en ese drama humorístico que armaban ellos. Y también esto del programa que te comentaba de Tom Lupo, que es un tipo que siempre recomiendo que se busque mucha información de él, que se busque en internet, se encuentra bastante, entrevistas del tipo, todo lo que sea, se puede escuchar, porque yo en la clase lo recomiendo pila, porque es un tipo que tiene una relación muy suelta con el psicoanálisis, muy suelta. De hecho, el tipo nunca trabajó más de 2 días por semana en el psicoanálisis. El resto del tiempo se lo dedicaba a otras cosas, ¿no? Más vinculados a la literatura, a la radio, qué sé yo. Pero él al psicoanálisis le dedicaba 2 días por semana, digamos, ¿no? A atender gente, ¿no? Eso me pareció siempre interesante, como formas un poco... Entré por ese lado del psicoanálisis, ¿no? Como por formas un poco, no sé, sueltas, digamos, ¿no? No estaban pegadas ni a una institución, ni siquiera a un autor, digamos, ¿no? ¿Y cómo fue ese choque, ¿no? Entre el concepto que vos tenías de psicoanálisis por haber escuchado y divertirte escuchándolo y mirándolo, al descubrir lo que es el psicoanálisis institucional, ¿no? Dentro de lo que es la facultad, en la docencia, en cómo te impartieron a vos la docencia, qué sentiste, o sea, qué diferencias hay entre la docencia que te impartieron y la docencia que vos impartís ahora. ¿Considerás que la docencia que te impartieron en cierta forma formó parte de lo que vos sos ahora como docente, hablando desde el lado bueno o desde las carencias que tuviste? O sea, ¿cómo te marcó eso? Ahí va, sí, cada uno va haciendo su recorrido, ¿no? Y después, eso, vos me preguntás si yo ahora puedo inventar un poco. Quiero decir, puedo decir lo que se me ocurre y que lo que siento como verdadero, pero no deja de ser una invención, digamos, de lo que uno va armando después, a posteriori, respecto a lo que supuestamente vivió, digamos, ¿no? Eso no quita que yo lo sienta como verdadero, digamos, ¿no? Pero yo intenté, digamos, tener clase con toda la gente que se paraba en el campo del psicoanálisis y con toda la gente que lo criticaba también en la facultad. Yo agarré una parte yo en el final cuando estaba medio avanzado en la carrera, ahí cambió el plan de estudios, y ahí en la primera versión del plan de estudios había muchísimas optativas. Uno podía tomar muchísimas optativas, no me acuerdo cuántas, pero 10, 12, no sé, una cosa así. Y yo las hice todas de psicoanálisis, o prácticamente todas. Entonces tuve un panorama bastante amplio de lo que había en la facultad de psicoanálisis, digamos, ¿no? De las diferentes posiciones adentro de facultad.
Y bueno, después uno va empatizando uno va sintiendo más cercano a unas que a otras, y a algunas le copia sabiendo, a otras les copia sin saber. De repente vas hablando, a veces como veces, ¿no? Yo a veces voy caminando y me doy cuenta que camino como mi padre, digamos, ¿no? O sea, que hay algo en la forma mía de caminar que tiene ciertos... Y bueno, sí, ¿de dónde más voy a aprender a caminar? Si no es de mi familia, de los que estaban alrededor mío, digamos, ¿no? Los que me enseñaron a caminar, digamos, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis yo siento algo de eso también, digamos, ¿no? Yo a veces estoy en clase, me ocurren chistes que yo escuché de un docente y lo digo, a veces digo que me lo dijo y a veces ni me acuerdo de dónde lo agarré, ¿no? O ciertos estilos, ¿no? A mí, yo lo decía la otra vez, creo que, no sé si fue cuando terminamos la clase contigo la otra vez, que me decían, bueno, ¿no? Me vinculaban con algunos docentes muy queridos para mí, ¿no? Como Ana Uní, como yo qué sé, como Bruno Cancio, ¿no? Sí. O sea, para mí son amigos de la vida y gente de la que yo aprendí mucho y la que sigo aprendiendo y que sigo por suerte viendo mucho. Sí, me acuerdo que estaba el tema ese cuando, por ejemplo, que nos habíamos apuntado a la clase, que todo el mundo quería ir con el grupo de Bruno Cancio, y tipo vos decís, bueno, claro, yo quedé como segunda opción. Claro, yo lo que ustedes decían que era una segunda opción, yo lo que decía es que para mí es un orgullo ser la segunda opción de Bruno Cancio, digamos, ¿no? O sea, quiere decir que yo de alguna forma, cuando yo escucho ello, digo, bueno, bárbaro, logré, digamos, de alguna forma formar parte de lo que quería formar parte, digamos, ¿no? De meterme en la facultad y trabajar con amigos, ¿no? Y sentirme cercano de amigos, no solamente por ser amigos, que eso es una parte importante, sino de cómo entendemos el psicoanálisis, o qué valor puede tener, digamos, transmitir el psicoanálisis o dedicarse a discutir cosas de psicoanálisis en la facultad. Que hay ciertas resonancias o ciertas cuestiones en común ahí que eso me parece que está bueno. Sí, yo creo que una cosa, hablando desde el lado, ¿no?, del estudiante y de cómo percibía la clase yo, el tema de que desde el lugar desde el que vos te parabas. O sea, vos te parabas desde un lugar completamente crítico y no decías, mirá, esto por ser psicoanálisis es perfecto o estoy de acuerdo con esto, sino decías, mirá, esto me parece que sí, esto me parece que no. O sea, pero tenemos que estudiarlo porque va para la prueba, pero yo, por ejemplo, en esto discrepo, en esto me parece que está bien, en esto creo que puede haber cambiado, porque vos hablás mucho del tema de lo que es el factor cultural y el tema de la época. O sea, entonces creo que uno, como así se fue reinventando, como que dice el psicoanálisis, se va ajustando a lo que es lo social y lo cultural de la época. Creo que también, o sea, el tema de la docencia es necesario que se vaya adaptando y se vaya, como que dice, enfocando en lo que estamos ahora, ¿no? Y bueno, claro, ahora... eso, pero en ese punto que vos decís, disculpame que te interrumpa, sí. En ese punto que vos decís adaptando, esa palabra es bien para discutirla, ¿no? Porque justamente yo creo que hay que ir adaptando en el sentido de generando un movimiento para que el psicoanálisis siga siendo revulsivo, ¿no? O para que la docencia siga siendo revulsiva, no solamente el psicoanálisis, digamos, ¿no? Revulsiva en el sentido de inquietante, digamos, ¿no? De que genere movimiento, de que no venga a reasegurar lo que ya creemos que sabemos. Ese es el punto, digamos, ¿no? Sí. Eso yo intento en las clases, o siempre, digamos, decir esta cosa, bueno, a Freud hay que pegarle, vamos a aprender pegándole. Porque si no, es difícil, digamos, ¿no? Es difícil entusiasmarse, incluso. Me parece que esa es la cuestión de ver. Cuando vos decís adaptarlo a nuestra época, yo creo que eso lo podemos leer como que pase por uno, digamos, ¿no? Que tenga que ver con las experiencias que uno tiene en la vida, con la lectura que uno va produciendo del mundo, ¿no? Del mundo en el que estás y por qué sería necesario el psicoanálisis en ese mundo en el que estás. Y esa lectura es muy singular, cada uno tiene seguramente también colectiva, pero que la invitación siempre es un poco eso, ¿no? Como a repensarse con el psicoanálisis, digamos, ¿no? O sea, no solamente, digamos, a aprender una teoría, sino a repensar, bueno, ¿qué carajo hacemos en este mundo de mierda, digamos, ¿no? No dejarles esa pregunta, digamos. Claro, medio como que empezar a cuestionar ciertas cosas y no dar una vuelta de rosca. Por ejemplo, hablando de lo que es la docencia, ¿no? Y que más o menos a lo que nos queremos ir abocando. ¿Qué cosas sentís a tu punto de vista, ¿no? Perfectamente personal tuyo, de qué carencias tuviste, que sentís que hubieron, ¿no?, en la docencia impartida en el psicoanálisis en tu etapa de estudiante? ¿Y qué cosas considerás que, como que dice, cambiaron o evolucionaron, ¿no? No sé si son las palabras correctas, pero en la docencia ahora, en lo que es psicoanálisis en la facultad. Es muy difícil responder esa pregunta.
Es muy difícil. O sea, totalmente personal, a tu punto de Sí, vista. sí, sí. Nada Sí, que pero digas. es difícil porque creo que no sería justo verlo en términos de como de imperfecciones, digamos, o de falencias. Creo que no sería justo, porque justamente la diversidad en el campo del psicoanálisis da cuenta de diferentes intereses, de diferentes formas de habitarlo, de leerlo, de leer, digamos, de escribir incluso, seguramente diferentes formas de estar en el consultorio, porque cuando decimos el psicoanálisis, eso siempre es una invención. Y cuando alguien quiere decir que hay un solo psicoanálisis, en general está haciendo autoritarismo, está siendo bastante autoritario, y eso necesariamente lleva a una especie de persecución de los que no sean ese psicoanálisis, o de combate a los que no sean ese psicoanálisis. Y finalmente son capturas imaginarias, digamos, ¿no? Capturas de que somos nosotros los buenos y los otros son un desastre. Lo que yo te puedo decir sí es, digamos, qué tipo de lecturas de psicoanálisis no me parecían atractivas. No me parecían atractivas ni las dogmáticas, en el sentido de que es porque Freud lo dijo. Como yo veía que atrás de eso no había gran cosa, no me entusiasmaba mucho. O sea, pero también me daba cuenta de que había un psicoanálisis así, ¿no? De que la explicación era porque Freud lo había dicho. Que eso tiene que ver con lo que Borges dice de los clásicos, ¿no? Borges dice de los clásicos que son textos que los pueblos leen con previo fervor, ¿no? O sea, un fervor que es previo. Hay que ver previo por qué, en cada caso, ¿no? Hay veces que ese previo viene de la lectura. Uno lee 4 o 5 textos de Freud y a partir de ahí lee todo lo demás de Freud con previo fervor, porque la lectura de Freud generó ese fervor. O ese fervor viene del análisis mismo, ¿no? De la experiencia del análisis, de estar tirado en el diván o lo que sea. Hay veces que ese fervor viene más de una cosa más social, de que ahí parece que está el saber. Y cuando es así, ahí ya no me gusta tanto, digamos, ¿no? Cuando parece que ahí dentro está la verdad revelada, ahí ya no me interesa tanto. Ni con Freud, ni con Lacan, ni con ninguno, ¿no? Eso fueron como experiencias que a mí me hicieron tomar distancia de ciertas formas de leer, ¿no? De que era porque, no sé, Lacan dice, o Freud dice, bueno, y dice, ¿y qué? ¿Qué hacemos con eso? Me parece que hay como si él dijera y nosotros no somos nosotros los que estamos leyendo eso. Los que leemos somos nosotros. Cuando se transforma medio como que en una religión, ¿no? Palabra santa, si lo dice es porque sí y tipo no se cuestiona, porque es la palabra de. Sí, hay todo un teatro de la... Yo no digo esto que esté presente de la facultad, quiero decir, esto está presente en todo lugar donde haya psicoanálisis. Hay ciertas lecturas que justamente me parece que lo que hacen es... Que no quiere decir incluso que uno no esté a veces atravesado por esa forma de leer, no es que, yo la tengo clara, no. O sea, uno también a veces lee así, ¿no? La cuestión es estar un poco buscando no caer ahí, digamos, ¿no? Pero, ¿qué te iba a decir? Esta cosa, me parece que esa forma de leer, lo más grave no es lo religioso, porque, bueno, habrá que ver qué religiones hay, si todas las religiones son condenables, no sé. Pero lo que sí me parece que es grave para quien se quiera dedicar al psicoanálisis es reducir el espesor de la lectura. Es decir, simplificar el ejercicio de lectura como si fuera algo que está en el texto. Ciertamente el texto tiene algunas cosas, pero la producción de la lectura va a cargo de uno. O sea, lo que uno lee en el texto, creo que uno tiene que poder hacerse cargo de lo que lee en el texto, digamos, ¿no? Y sobre todo, en la docencia yo intento que eso esté presente, digamos, ¿no? Yo acá leo esto, digamos, ¿no? Ustedes pueden leer otra cosa. Veamos todo, ¿no? Veamos con el texto, ¿no? No es que a mí se me antoja cualquier cosa y a cualquiera se le antoja cualquier cosa y eso está en el texto y Freud dijo, yo qué sé, cualquier bolazo que a veces se dice que dijo Freud. No, eso no. Hay que ver, hay que trabajar con el texto, digamos, ¿no? Claro. Pero sí dar lugar a que el lector, que somos todos, digamos, a los lectores, la lectora, podamos... para disfrutar de la lectura tenemos que darle espesor a esa lectura. Si solo te digo ahí lo que hay y vos tenés que buscar solo lo que yo te digo que hay, no vas a poder, claro, no vas a disfrutar. Eso es un punto creo que importante que se vio mucho en la clase, del hecho de que, por ejemplo, todos leíamos el mismo texto, pero vos nos dabas como que ese espacio a debatir, ¿no? Mediante ese mismo texto que nos generaba cada uno. Y, o sea, y creo que ese era el punto como más nutritivo, ¿no? De vos decís, a mí me pareció esto, a mí me pareció lo otro. Vos cuando veías que algo se iba mucho por las ramas, cortabas ahí y como que, pero no era un corte en seco, sino que un corte como diciendo, mirá, o sea, pueden ir pero por acá. O sea, tipo, es como que más o menos, sí, o sea... a veces hay que, en la clase también tiene toda esa parte, digamos, de intentar
yo qué sé, que la clase vaya para algún lado, en el sentido de que a veces 2 o 3 tienen un cuelgue determinado, o uno tiene un cuelgue determinado, que bueno, siempre ahí es el borde, bueno, cómo habilitar ese cuelgue, digamos, ¿no? Ese enganche de esa persona y al mismo tiempo que el resto del grupo no se aburra, que se aburra no me genera mucho problema, sino que se desenganche de la lectura, ¿no? Claro. Del ejercicio en el que estamos envueltos ahí. Ahí hay algo, digamos, de la dinámica de las clases que, bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Me parece que ahí eso, ¿no? Cuando vos me decís esto de lo que sucede en las clases, yo te agradezco, pila, pero al mismo tiempo, digo, eso son cosas que yo aprendí, que yo incluso plagié, digamos, ¿no? O sea, cosas que yo plagiar en el sentido justo estaba leyendo hoy un artículo que me mandó un amigo para que le dé una lectura, un artículo que escribió él, Schubert Silvera, un amigo, que es un crack, y me decía, me mostraba un texto sobre plagio, ¿no? Entonces, la dimensión del plagio no como algo condenable, sino como parte de la actividad creativa, digamos, ¿no? El plagio necesario, decía el Conde del Otro Mundo, ¿no? O sea, hay una dimensión ahí de tomar lo que a uno le parece interesante, o incluso lo que se le parece imprescindible para poder hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Claro, encontrar una combinación de varias cosas y, como quien dice, combinarlas de una cierta manera para que funcione. Bueno, mismo el podcast es una combinación, por ejemplo, que se me ocurrió a mí, de 2 podcasts que escuchaba, que son Entiende tu mente, que es un podcast de psicología, que son de un psicólogo, una coach y un estudiante de psicología, y entre ellos hablan temas, y otro podcast que es de una persona que entrevista a todo tipo de profesionales. O sea, y se me ocurrió la idea de por qué no el punto de entre comunicar y hacerlo de psicología, y como que generar una vuelta de rosca, ¿no? Entre eso, y perfectamente capaz que para una persona que tenga una visión así, es un plagio. Claro, o sea, claro. ¿Entendés? O sea, Sí, sí. pero el tema de Sí. combinar diferentes herramientas, como decís vos, y tomarlas y darle un uso que funcione, creo que esa es la Y visión. que pasen por uno, lo importante me parece es que pasen por uno, ¿no? Que tenga carne, que pase por la carne de uno, digamos, ¿no? Claro. Que no sea simplemente eso de, bueno, agarro y pego, copio y pego, bueno, sí, pero ¿qué haces con eso, digamos, no? Me parece que hay una dimensión de eso, ¿no? Claro, es ponerle un pedacito de vos también, un pedacito de esa esencia que vos decís, lo voy a llevar por este lado o por el otro. Y por ejemplo, yo estaba viendo que hicieron varias juntadas de psicoanálisis al aire libre. Yo la verdad que no pude participar porque siempre estaba medio complicado. Después vi una que hicieron en el Cabo Polonio. Y está más o menos, contá cómo es eso, cómo es esa experiencia. Para la gente que se quiere unir y nunca haya ido. Ahí va. Psicoanálisis a la calle es un ciclo que armó un grupo de gente. Yo ahí participo solo como participante. La otra vez me invitaron a hablar también, pero mi rol sobre todo ha sido esto de ir, participar de eso, habitarlo. Es una actividad que armaron ahí, creo que no me acuerdo si empezó en 2022 o 2021, creo que empezó en 2021. Un ciclo de egresados recientes, digamos, que tenían un grupo de estudio con otro compañero de facultad, que es Gonzalo Grau, y a partir de ahí, pero creo que no solamente surgió de ahí, sino que ya eso se conocían también de la facultad, por lo que me contaban el otro día. Y a partir de ahí se armó un grupete, digamos, que dijeron, bueno, vamos a hacer actividades por fuera de lo institucional, por fuera de lo universitario. Capaz que estaría bueno que los entreviste a uno de ellos, que te cuente. Después Sí, te paso el contacto. después pasame un contacto y más o menos si a uno le interesa, estaría bueno. Estaría buenísimo porque justamente esos te pueden contar. Para mí, yo el otro día hablaba con una amiga que dieron vuelta a la maquinita, ¿no? En el sentido de uno en general, uno cuando egresa de Facultad de Psicología tiene que ver, o antes, la facultad tiene que ver cómo se va a formar, cómo va a seguir formándose, ¿no? Está quienes, yo qué sé, yo hice grupos de estudio, por ejemplo, me formé sobre todo en grupos de estudio, ¿no? En lo que hice en facultad y grupos de estudio por fuera de la facultad. Hay gente que tiene que va y que se mete en instituciones, en otras instituciones, hace posgrado, hace lo que sea. El otro día hablábamos con alguien que decía, bueno, la gente de psicoanálisis a la calle de vuelta a la maquinita porque armaron un espacio en el que invitan a quien ellos quieren, digamos, ¿no? No es que se anotan y pagan para que otros, que no son los que ellos eligen, digamos, den las clases, ellos eligen solo la institución a la cual pagar o en la cual se quieren meter, digamos. Esta gente de vuelta a la maquinita, digamos, ¿no? Arman un espacio gratuito, digamos, eligen a quien quiere que hable y le ponen un tema y ellos hablan. Y se da un espacio de discusión bien interesante. Sobre todo esta cosa de que hay aire, ¿no? Los aires siempre son aire en el sentido de que hay espacio para discutir, ¿no? Siempre eso es... nunca hay garantías de que eso se suceda, ¿no?
por más que sea a la calle, podría perfectamente repetirse, digamos, el aburrimiento de un congreso, en el que cada uno Claro, va y obvio. presenta, va y presenta, va y presenta, y no pasa absolutamente más nada. Que la gente se va con el papelito y no pasa nada, nada, nada. En todo caso, no sé, una pareja se conocerá, capaz que eso es lo más importante, ¿no? Que puede suceder en los congresos, digamos, ¿no? El resto es como que en general es medio bla, bla, bla. Quiero decir, no por hacerlo por fuera de la facultad hay garantías de que suceda ahí algo interesante. Sin embargo, casi, por lo menos las veces que yo he ido, casi siempre se ha producido algo interesante. Así que eso, les recomiendo que vayan. Que estén en Instagram, ahí en Psicoanálisis a la calle, pueden buscar. Ahí Sí, siempre, yo siempre se hace. lo había empezado a seguir cuando vos lo etiquetaste en una historia ahí que yo compartí también. Y estaba interesante, la verdad. No pude ir la vez esa que hicieron, creo que en el Defensor Sporting, era algo así, era no. Lo hacen en el Club de Bochas del Parque Rodó. Ahí Ahí es va donde lo ese hacen Club de Bocha Parque habitualmente. Rodó, ahí va ese. Y lo hicieron una vez este verano en Cabo Polonio, que estuvo también divino. Pero eso, me parece que eso muestra que el ejercicio de lectura creativo en el campo del psicoanálisis no es solamente individual o singular, que en el psicoanálisis a veces tenemos un enganche con eso, ¿no? Otro colega ahí que se llama Marcelo Real, que es un cra, también, estoy nombrando muchos cra, muchos amigos, como es, Marcelo siempre, a veces dice algo de eso, ¿no? Digamos, bueno, en esto del caso a caso y la singularidad y la singularidad y la singularidad, a veces nos perdemos la visión de lo colectivo, digamos, ¿no? Él no lo dice así, lo dice mejor, ¿no? Me parece que esto de psicoanálisis a la calle muestra, digamos, que eso, ¿no? Que no solamente es de cada uno la cosa, ¿no? Sino que para producir a veces alguna novedad es necesario un movimiento de algo de lo colectivo, de algo de varios. Y a vos cuando te invitaron, ¿no?, a participar, que hablaste, sobre qué tema fue que hablaste que consideraste importante compartir en ese espacio? ¿Que a vos te parece que era un espacio adecuado como para cultivar lo que es el psicoanálisis a nivel popular, podría decirse? Claro, lo que pasa es que ahí no es popular, digamos, ¿no? O sea, es popular en el sentido de que estamos afuera, pero en realidad la gente que va es gente del campo del psicoanálisis o de la facultad de psicología, gente, estudiantes de psicología, digamos, ¿no? Sí, sí. Después hay alguna gente del barrio que se arrima, siempre hay 4 o 5 del barrio que se arrima, pero los interlocutores son sobre todo gente del campo del psicoanálisis de diferentes palos que van para ahí, digamos, ¿no? Por lo menos en mi experiencia ha sido así. Entonces, nada, no es muy importante lo que yo dije ahí, digamos, lo único que me interesó a mí ahí era discutir un poco la idea esta de transmisión y intentar pasar de nuevo por algunos lugares comunes del psicoanálisis y sobre todo del lacanismo, intentando dar una vueltita más. Pero nada, no fue nada más que un divertimento de una forma de seguir conversando sobre esos asuntos e intentando no repetir lo de siempre, jugando un poco, digamos, ¿no? Pero no tuvo gran valor, digamos, más que la experiencia de estar ahí. Así como vos arrancaste, ¿no?, como una persona aficionada a lo que es el psicoanálisis, ¿no?, que dijiste que estabas leyendo Freud antes mismo de comenzar la carrera en psicología, que ya te interesaba todo lo que es el aspecto del psicoanálisis. ¿Cómo fueron tus primeras impresiones cuando arrancaste a hacer clínica y aplicar el psicoanálisis? ¿Qué cosas considerás que por ejemplo, estudiaste en lo teórico que se abocaron o se amoldaron de mejor manera a la clínica? No, ahí yo no hablaría mucho de eso. Yo pensaría más bien, digamos, en una relación compleja entre las lecturas que uno hace y la clínica, digamos, ¿no? Me parece que ahí esta idea de amoldamiento entre las lecturas o el psicoanálisis y la clínica, creo que esa idea no funciona mucho. Creo que nada se amolda. Si algo se amolda es problemático, digamos, no se debería amoldar nada. Yo creo que eso sería lo fundamental de la clínica, digamos, ¿no? O Sí, yo sea, creo más que nada porque a veces hay mucha gente, por ejemplo, que, bueno, lo vemos, hay muchas personas que estudian psicología, muchos profesionales que se reciben y cuando luego llega el momento de dar clínica, sienten que no tienen las herramientas o la capacidad para aplicar la clínica. O sea, eso es ahí algo va. que vemos mucho. Entonces es como que es una pregunta más que nada el tema del amoldamiento o de la cosa, o qué sentiste vos de pasar de estudiante a la clínica. O sea, ¿cómo fue esa transición? Insisto en no hablar de mí, porque me parece lo menos interesante. El asunto, me parece que es interesante el problema que planteás, eso sí me Claro, parece obvio, interesante. sí. O sea, porque se ve Digamos, ¿no? mucho. El problema sí, ese me parece interesante. Se trabaja mucho el referencial de egreso, ¿sí? El referencial de egreso trabajamos mucho esa cuestión. Pero ya se trabajaba antes en taller de quinto, ¿sí? En el plan viejo, o sea, es algo que viene de décadas. Yo hablo con gente que se formó hace 30 años y dice lo mismo, o sea,
que siempre al egresar la gente siente que no está lo suficientemente formada para la clínica, que a mí siempre me parece curioso que sea para la clínica solamente en general, porque otras tareas parecen menos riesgosas. Por ejemplo, el otro día justo en la clase alguien decía, jugamos con eso, por eso lo puedo decir acá, decía que no se sentía preparada para la clínica, pero sí para aplicar test en el marco de un trabajo en recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos era, bueno, vos te imaginás que en la clínica alguien puede tener ganas de suicidarse y eso te parece grave y no sé qué, pero no pensás que la persona esa que no accede al trabajo porque no pasó ese test, llegas a casa y te pega un tiro, digamos, ¿no? Quiero decir, hay una simplificación de la tarea por fuera de la clínica también, la clínica entendida como consultorio particular, Sí. como si lo otro fuera fácil. Creo que no es un tema de facilidad, sino un tema de responsabilidad directa, más que nada. Claro, pero también siempre hay responsabilidad directa, digamos, nunca deja de estar la responsabilidad. Creo que justamente, digamos, la cuestión es no desentenderse de la responsabilidad que uno tiene cuando escucha a alguien, sea en el lugar que sea, por lo menos cuando uno está, digamos, colocado en ese lugar de psicólogo, de psicoanalista, lo que sea. A mí me parece más interesante tomar contacto con esa debilidad, más que intentar taparla o intentar sacársela de arriba, digamos, ¿no? Porque parece, los posgrados hacen plata con eso, ¿no? Los posgrados profesionales hacen plata con eso. Te dicen, bueno, la facultad no te forma lo suficiente, nosotros sí, ¿no? Bueno, incluso se pueden buscar publicidades, digamos, ¿no? De algunos, digamos, institutos terciarios, digamos, que dan formación de posgrado, de universidades privadas en Uruguay o de institutos, qué sé yo. El mensaje subliminal, lo hemos trabajado mucho en referencial de egreso en otros años, es: a vos te falta saber y acá te lo vamos a dar. Y con esto sí vas a poder trabajar responsablemente, como si en el papel hubiese algo. Entonces, me parece que lo más importante, primero sí, es estudiar mucho, hay que estudiar mucho, eso seguro, hay que estudiar y discutir mucho, eso seguro. Pero además de eso, hay que tomar contacto con la precariedad desde la cual escuchamos a alguien. Creo yo, me parece más interesante trabajar eso, la precariedad, digamos, inesquivable de quien escucha a alguien cuando el otro suelta las palabras, cuando el otro suelta y empieza a hablar y no sabe ni para dónde va y ya está siguiendo y vos tampoco sabes para dónde va. Entonces necesariamente va a haber una precariedad ahí, digamos, ¿no? De cómo se trabaja con eso, lo que no quiere decir, insisto, no estudiar. Porque, digamos, la atención pareja-mente flotante no es una cosa de que, ay, siga. ¿Sí? Hay que laburar mucho para poder escuchar, ¿sí? Pero eso, me parece más interesante eso, digamos, que efectivamente, yo creo, eso, yo ahí volvería, digamos, a los espacios más clásicos, digamos, de formación, digamos, ¿no? Esa cosa, bueno, el análisis personal, el control, la supervisión, digamos, la práctica controlada o supervisada, digamos, y la lectura de los textos, digamos, ¿no? La lectura discutida de los textos, digamos, ¿no? Yo creo que con eso uno se podría alargar, digamos, a atender, habiendo pasado, haciendo cierto recorrido, digamos, si uno siente que está para alargarse, digamos, o en todo caso eso son cosas más para hablar para un análisis, me parece, Claro. que para resolver en la vía, por la vía del saber. Que la vía del saber uno puede estudiar, seguramente, pero resolverlo, o sea, hacer el movimiento, me parece que si no le sale a uno hacer el movimiento es algo para el análisis y no para resolver por la vía de un saber, o de un saber hacer, digamos. Me parece que ahí, un análisis o conversaciones con amigos, quiero decir, cualquier experiencia, digamos, experiencias de esas removedoras, digamos, ¿no? Que le hacen a uno cambiar de posición. Sí. Vos hablaste, por ejemplo, del tema de lo que son los grupos de estudio de psicoanálisis con los que vos te formaste. Por ejemplo, yo me pienso dedicar al psicoanálisis y es lo que me gusta a mí. Por ejemplo, en la facultad, o sea, para mí y para los demás estudiantes que estén escuchando esto, bueno, por lo menos de Uruguay, ¿no? ¿Qué recomendás? ¿Qué cosas recomendás hacer? ¿Sabés algún espacio en la facultad? ¿A dónde puedes dirigirte? ¿Dónde puedes encontrar esos grupos de estudio? ¿Cómo puedes encontrar esas cosas? Claro, esos grupos de estudio son una especie de mundo subterráneo, digamos, quiero decir, no hay ahí una... Si bien cada psicoanalista que tiene, digamos, grupos de estudio, en general lo publica por diferentes lugares, digamos, o por redes o qué sé yo, si uno no tiene una entrada a eso y no participa de ningún espacio psicoanalítico,
seguramente no vaya a encontrar. Eso más conversando y preguntando, digamos, ¿no? Yo qué sé, una posibilidad sería, bueno, ver qué autores nacionales has leído, digamos, cada uno de los estudiantes. Yo diría eso, bueno, ¿a qué psicoanalistas uruguayos has leído? Capaz que alguno de esos tiene un grupo de estudio. ¿Cuáles te entusiasmaron más? Capaz que ellos, o capaz que le podés preguntar a ese y ese te dice el nombre de alguien que tiene un grupo de estudio. O le podés preguntar yo qué sé, a un compañero, un docente, a quien sea. En general los grupos de estudio se arman eso, más por lo menos los que están totalmente por fuera de las instituciones, se arman, digamos, más por el interés de un analista de trabajar cierto tema, cierto asunto, y digamos de un grupo de gente que está interesada en participar de eso, digamos, ¿no? Pero son privados, digamos, ¿no? Son por fuera de la facultad, son privados, a veces se paga, a veces no se paga, a veces se paga poco, en general se paga poco, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, sale bastante menos que una sesión, digamos, ¿no? En general, depende cuánto pague uno la sesión, digamos. Pero, entonces, es bastante accesible, quiero decir, eso, es mucho más barato que cualquier institución, digamos, terciaria, digamos, que cobre, digamos, los posgrados, digamos, profesionales. Pero es un mundo bien interesante, yo creo que aparte uno tiende a trabajar más con quien quiere, digamos, ¿no? Puede agarrar 4, 5, 6 amigos y decirle a tal tipo, digamos, ¿no? Leí tal texto tuyo, vamos a discutirlo, ¿no? ¿No? Esas movidas, como esto que hizo Psicoanálisis a la Calle, dijeron, ¿no? Bueno, armemos un grupete, digamos, ¿no? Eso está más pegado al movimiento, digamos, de ese grupo y más despegado de esas cosas institucionales que, yo qué sé, habrá quien esté más metido ahí, que le interese por algún motivo estar adentro, pero en general me parece que, incluso en la facultad, me parece que es interesante hacer cosas por fuera de la facultad. No todo adentro, no todo adentro de la facultad. Claro, está bueno eso, el tema del espacio. Por ejemplo, yo te preguntaba esto porque la primera vez que fui así como que vi, o sea, como publicaciones y eso, por ejemplo, fue lo de Psicoanálisis a la Calle, y antes de eso fue Bruno Cancio, las publicaciones que hacía él cuando lo empecé a seguir, cuando grabé un episodio con él, que él iba a ciertos lugares y daba charlas en bares o lo que sea, y después empezó como que dice, con un podcast y con una radio en esos lugares. Y me parece que está bueno eso, sacarlo tanto del ámbito institucional y dar como esa chance, ¿no? Algo más afuera, que ya por el hecho de ser afuera lo sentís un poco más descontracturado. O sea, sí. No hay parciales. Claro. Ya eso cambia las cosas, cambia totalmente las reglas de juego. No hay evaluaciones. No quiere decir que uno a sí mismo no se evalúe y se ponga como loco evaluándose a sí mismo, o que en algunos, no quiere decir que todos los grupos hacen un aire de libertad, ¿eh? También hay grupos en los que la coordinación a veces es yo voy y te doy clase, ¿sí? O sea, hay de todo, ¿sí? Y hay algunos que es yo te doy clase y es una porquería, y hay otros que es yo te doy clase y está buenísimo, digamos, ¿no? O sea que hay de todo también ahí adentro, no por ser un grupo de estudio es la panacea. O sea, cada uno, digamos, los que quieran ir por ese camino buscarán y digamos, habitualmente buscan y van a un par de grupos, y le gusta uno, otro no le gusta, y van enganchando con uno y desenganchándose, y así se va formando, ¿no? En este momento, por ejemplo, para vos, ¿qué tema o qué escritor o sobre qué cosa te estás más interesado en el psicoanálisis? Yo ahora estoy con una gente ahí leyendo, vamos a hacer una actividad seguramente en noviembre en facultad, ya te llegarán novedades sobre el concepto de destitución, que es con su concepto de Agamben, de Giorgio Agamben, el filósofo italiano, que retoma un agente, unos franceses que se dan el nombre de Comité Invisible. Son unos tipos muy interesantes, muy inquietos, que, bueno, releen, entre otras cosas, algunas cuestiones de psicoanálisis, y en eso ando ahora. Tiene que ver más con, bueno, esto que te decía hoy del mundo de mierda, digamos, ¿no? O sea, de las vidas de mierda que en general tenemos, digamos, en tal como están las cosas, digamos, y bueno, eso, intentar producir una lectura de cuál es la situación de este mundo de mierda, digamos, en el que estamos, y las vidas de mierda que tenemos, y qué podemos hacer en relación a eso, digamos, ¿no? Ahí está el concepto de destitución de Agamben, que es muy interesante, muy denso también, y ahí estoy, en ese momento ahora estoy estas semanas leyendo eso y empezando a preparar una actividad que seguramente vamos a hacer por allá por noviembre, que seguramente una parte sea en la facultad y otra parte sea en Casa de Filosofía, que es esto es digamos, ni siquiera está nada armado. Estamos empezando a conversar para hacerla, seguramente la vamos a hacer.
cuando te pasó la invitación. Perfecto. Una pregunta, así, un tema bastante polémico, ¿no? Dentro de lo que es el psicoanálisis. Por ejemplo, para vos, ¿por qué considerás que es importante que las personas pasen a través de un tratamiento psicoanalítico, a pesar de todas las, como quien dice, todas las barreras que hay, o sea, los mitos urbanos? De que, por ejemplo, eso no sirve, de que hay mucha gente que dice que es muy largo, de que hay mucha gente que le cuesta mucho hablar, entonces el psicoanálisis se trata, como que dice, de hacer mucha introspección y luego contarla, que a veces hay mucha gente que le dificulta. Pero ¿por qué, o sea, te sentís que el psicoanálisis es algo bueno para las personas, ya que vos te dedicás a la clínica y me imagino que tenés esa postura? Entonces, ¿qué cosas decís que son buenas para el psicoanálisis, que son buenas de aplicar el psicoanálisis, mejor dicho? Bueno, yo no creo que el psicoanálisis sea bueno. O sea, el de pique, o sea, no creo que sea bueno para las personas. Creo que en todo caso algunas personas encontrarán en el análisis una experiencia transformadora. Sí, obviamente, o sea, como todo, no es para todos, pero... No creo que tenga que ser para todos, ni muchísimo menos. O sea, no. Sí estaría bueno que haya más accesibilidad, eso sí, siempre es un desafío. Me parecería interesante que se sigan buscando mecanismos para que la gente que no puede pagar una sesión pueda igual ir de alguna forma. Creo que ahí el Sistema Nacional Integral de Salud y todo eso tiene su lugar muy chiquito todavía, muy débil, muy subfinanciado y con mucha explotación laboral. Bueno, me voy para esos lados. Pero que igual de eso, ¿no? Yo qué sé, los mitos, ¿no? Los mitos del psicoanálisis, ¿no? Es que el psicoanálisis se va a hablar. No necesariamente, digamos, ¿no? O sea, hay que ver qué idea de hablar se tiene. Ir a hablar como ir a hacer tipo parlanchín, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Hay gente que habla muy poquito, hay gente que justamente no se trata de hablar o no hablar. Así como no se trata para el analista de hacer silencio o no hacer silencio, no se trata de que el otro hable o no hable. Si el otro tiene problemas para hablar, también puede ir, si quiere, y se ve qué pasa con ese no hablar, digamos, ¿no? La cuestión es que el analista pueda alojar ese silencio o esa forma de decir que es hacer silencio, que pueda escuchar ese silencio, que pueda escuchar eso que tenga para decir, ese silencio. Si no, o que vea, si capaz que ese silencio no tiene nada para decir, hay que ver. Pero en principio, escucharlo, a ver qué tiene para decir ese silencio, como posición, digamos, ¿no? Eso. No diría que es algo ni siquiera publicitar el psicoanálisis. Ni siquiera diría que hay que publicitarlo. No importa tanto eso. El psicoanálisis va a seguir existiendo mientras siga habiendo gente que crea que ese espacio sirve para algo. Y si el psicoanálisis deja de existir mañana, tampoco se va a derrumbar el mundo. Ese mundo de mierda no va a ser demasiado peor porque el psicoanálisis no esté. Singularmente para esas personas que van a un análisis, eso, ¿no? Sí, el psicoanálisis te puede salvar la vida, yo qué sé. Cada uno puede sentir eso, que el psicoanálisis te salvó la vida, que el psicoanálisis te cambió la vida. Pero así como, que es, digo, lo que se dice en general, ¿no? Gente que pasó por un análisis dice eso en general, ¿no? También dice, no me sirve para nada, también dicen eso, qué sé yo. Y está bien, no hay tanto drama. El asunto, y ahí vuelvo a la formación, a veces, no sé, es imposible de saberlo desde afuera, ¿no? Si ese análisis no funcionó porque el analista no supo leer lo que ahí pasó, o si fue porque simplemente esa persona no estaba para arrancar, o que la transferencia ahí no sucedió, digamos, ¿no? Pero tampoco tendríamos por qué desechar del todo la hipótesis de que esa persona podría haber estado en análisis si el analista hubiese estado un poco mejor formado, o más leído, hubiese leído algunas cosas más, o hubiese discutido un poco más su texto, y no se hubiese lanzado solo así a la nada, sin tener un grupo de gente con el cual discutir lo que está haciendo, o si no hubiese tenido la lectura tan dogmática de Freud. No hay garantía, no se puede decir que por hacer eso no vaya a suceder, y tampoco se puede dar ninguna certeza de que alguien se vaya porque el analista no haya leído. Puede ser un disparate dicho así, ¿no? Pero tampoco tendríamos por qué descartar esa hipótesis. Entonces, me parece que el psicoanálisis, lo que hay que seguir haciendo en el campo del psicoanálisis, lo que a mí me interesa seguir haciendo es seguir discutiéndolo, seguir poniéndolo a discutir con lo social, con las cuestiones que pasan en lo social, en la vida, en la vida más, no solamente la cuestión psicológica, no solamente la cuestión, digamos, del papá, mamá, etcétera. Que eso también es parte del asunto, no es que no haya papá y mamá, a veces no hay, pero en general algo así hay. ¿Vos considerás que el psicoanálisis, por ejemplo, como decís vos, se trata mucho
eso, papá, mamá y como que dice todas esas cosas, ¿no? Históricamente como del psicoanálisis. ¿Vos considerás que hay cosas nuevas para crear en psicoanálisis? ¿Que puede haber una posibilidad, una beta a crear pensamientos nuevos y como quien dice mecanismos nuevos? ¿Mecanismo de qué decís vos? Mecanismos en general, no nada en específico, pero por ejemplo teorías nuevas. Sí, sí, sí. Me parece que no estamos en una época de producir teorías, ¿no? En el sentido de producir una tercera tópica, una cuarta tópica, una quinta tópica. Creo que no va por ahí la cosa. O sea, no va en el sentido de una teoría psicológica, por lo menos para mí. No va por el lado de seguir produciendo teorías psicológicas, sino de tener una posición diferente respecto a lo que tenemos. La novedad en general viene del lado del que llega, ¿no? El que llega, que te muestra dramas nuevos. Del que llega y de los dramas que uno vive en la vida, de las lecturas que uno produce, digamos, en el mundo en el que está, ¿no? De la injusticia, qué sé yo, dolores, digamos, de la vida, ¿no? O qué sé yo, no sé, digamos, por ejemplo, esta idea de la eficacia, de la eficiencia, ¿no? Creo que eso es un problema bien contemporáneo, ¿no? Esto de tener que ser eficaz, tener que ser eficiente, tener que rendir, ¿no? Como modelo de éxito de la vida, digamos, ¿no? Eso es un problema, digamos, ¿no? Eso es un problema. Es un problema bien contemporáneo, en el cual para Freud eso no tenía mucho peso, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a parar frente a eso? ¿Vamos a hacer fuerza para que el tipo sea eficiente, la tipa sea eficiente, o vamos a leer eso como por fin alguien vive, ¿no? Por fin alguien no pone su vida al servicio del, lo que sea, del lucro de unos pocos, digamos, ¿no? Por fin alguien se da cuenta que este mundo es una mierda, digamos, ¿no? O por fin en el sentido no de que uno lo esté esperando, sino en el sentido de, bueno, este tipo, mirá, con la vida que tuvo, por fin pudo parar un poco, digamos, ¿no? Entonces se pasó corriendo toda la vida y ahora pudo parar un poco. Una Digamos, ¿no? pregunta, Entonces, ese pensamiento, ¿no? Que varias veces como que venís repitiendo a lo largo de la charla, de este mundo es una mierda, este mundo es una mierda, ¿es enraizado en base a un pensamiento psicoanalítico, a una comprensión del mundo mediante el psicoanálisis? ¿A qué lo basás ese pensamiento del mundo es una mierda? no, me parece que es una experiencia nomás, es una experiencia, digamos, mi vida particularmente no es ninguna mierda, digamos, pero, digamos, sí diría que hay una experiencia colectiva de este mundo es una mierda, digamos, ¿no? Bueno, lo que está pasando con las jubilaciones, digamos, ahora, por ejemplo, digamos, ¿no? Eh, Hay ciertos niveles de injusticia que son radicales, digamos, ¿no? Que son de dolores innecesarios, de dolores, digamos, formas de estar juntos que son muy dolorosas, digamos. Lo que sucede con la locura, digamos, ¿no? El lugar que tiene la locura en lo social. Digo por decir algunas cosas que me parecen hiperdolorosas. Eh, el lugar cada vez mayor que tiene la represión policial, la solicitud de la gente de que haya más represión policial, los fascismos ya no tan micro, digamos, que andan pululando. Digo, en ese nivel el mundo de mierda, digamos, no estoy pensando en el psicoanálisis, estoy pensando en el mundo en el que estamos. Y las mierdas de este mundo en el que estamos no quiere decir que sea toda una mierda, ¿no? También se puede pasar bárbaro. Como decía Bifo, hay que danzar adentro del cadáver muerto del capitalismo, digamos, ¿no? Ciertamente, parece que hay algo de eso, de que no se trata de decir este mundo es una mierda, vamos a encerrarnos y sufrir, ¿no? Eso, ahí remito a la lectura del Comité Invisible, ¿no? De los textos del Comité Invisible de Tikkun, que eso parece que puede ser interesante para trabajar estas cuestiones. Sí, me parece que estaba más o menos para entender, como quien dice, la noción esa que tenías vos y más o menos de dónde salía y más o menos para tenerlo claro. Bueno, más o menos como para ir cerrando. ¿Hay algo que te gustaría decir? ¿Hay algo sobre lo cual te gustaría hablar? ¿Algo que vos digas, mirá, la gente me gustaría que sepa esto o tiene que saber esto? Es perfectamente... No, la gente ya seguramente sepa lo que necesita saber sin mi intervención, digamos. No, nada, te agradezco el espacio, digamos, esta conversación muy amena, digamos, que hemos tenido acá al sol, por suerte ahora salió una nubecita, digamos. Pero no, me parece que la invitación es eso, a que esos mitos que vos decías del psicoanálisis, digamos, no darles tanta pelota, ¿no?
esos mitos andan ahí como pululando, digamos. Y bueno, seguramente hay un psicoanálisis siniestro en la vuelta que también le da razón a algunos de esos mitos, está bien. Pero llegado al punto más de cada uno, de qué camino va a hacer recorrer uno, me parece que eso hay que dejarse llevar por las inclinaciones. Hay que dejarse llevar por las inclinaciones de cada uno. Sí, creo que animarse a probar, no dejarse llevar tanto por lo que dice todo el mundo, o sea que hay tanto psicoanálisis como psicoanalista que hay. Creo que eso es medio una frase que se repite mucho, que la dice mucha gente. Entonces creo que darle esa oportunidad e intentarlo, así como con el psicoanálisis, con el conductismo, con la corriente que sea. Y me parece que hay ciertas cosas a veces como que ciertas resistencias mismo a la hora de estudiar, ¿no? En la facultad, como que vas a una clase de psicoanálisis y hay gente que está como la corriente más conductista, como que va y ya va, como que dice, negada a la entrada a la clase, o lo mismo lo ves del lado del psicoanálisis, que la gente va y va más negada a la clase de lo que es más corriente conductista. O sea, y creo que como decís vos, darse la oportunidad, probar, escuchar, y mismo eso creo que nos va a hacer crecer como profesionales, me parece. Sí, sí, eso, y estudiar la historia de cada uno de esos movimientos y ver, porque tomar posición, a veces, yo creo que eventualmente está bueno tomar posición, pero tomar posición muy apurado. Yo qué sé, ¿viste? Me parece que hay un momento que hay que poder correrse un poco, leer un poco y ver por dónde va la bocha, porque si uno se apura a tomar posición, es como si uno estuviera en el centro del mundo, ¿no? ¿Qué tan importante es la posición de uno? Claro, por lo menos tomar una posición, pero desde un lado el cual no esté cerrado completamente a escuchar o a aprender sobre otras cosas. Sí, o porque se arman discusiones que son malentendidos, ¿no? Son malentendidos. Yo veo un conductista, para mí es como un arquitecto, o sea, se dedica a otra cosa. O sea, no tiene sentido que discutamos. Podemos discutir de otras cosas, pero de psicología no. En todo caso, del rol que cumplimos en lo social, sí, pero discutir de conceptualmente, qué sé yo, es como un arquitecto, es como un ingeniero, son otras cosas, se dedica a otra cosa. Claro, tipo no, o sea, está bien, me parece que está bueno eso y no generar como quien dice debates, esos debates que son innecesarios y tener ese lugar tranquilo, como quien dice, porque siempre están esos Sí. chistes, ¿viste? Como que la pelea entre psicoanalista y el conductista, tipo, no. Sí, ¿dónde hay? ¿Dónde están esas peleas? Porque en realidad no se arman espacios así de encuentro y de discusión. Se dan de pasillo, de una clase a la otra, pero no hay espacios de discusión genuinos. Hay egos y discusiones así, como, y bueno, lucha de poder, lucha de dinero, eso sí está. Pero, pero después, discusiones, ¿cuáles hay? Muy pocas, muy pocas. No hay mucho espacio de discusión seria. Hay chicanas, ¿no? Sí. De las cuales todos participamos, pero bueno, generar un espacio de discusión en serio es otra cosa. Otra cosa. Parece que sí. Pero bueno, primero que nada agradecerte, Santiago, por haber formado parte de la entrevista esta. La verdad que se disfrutó mucho la charla, más o menos la fuimos llevando ahí por diferentes lados, a pesar de que queríamos más o menos centrarla por el tema de lo que es la clase de psicoanálisis a nivel institucional. Pero me parece que estuvo bueno sacar dudas, plantear diferentes temáticas, relaciones con lo que es lo afuera institucional, lo adentro. ¿Cómo te sentís vos con eso? ¿Qué sentís que estás aportando vos al psicoanálisis en ese caso? Y la verdad que muchísimas gracias por estar y por formar parte. Buenas noches, Manuel, muchas gracias y bueno, felicidades por el espacio por el que has ido armando. Y bueno, mucha suerte con esta tercera temporada. Bueno, muchas gracias. Y bueno, después comunicale a la gente, a un colega o algo de eso, si quiere participar, está más que bienvenido. Dale, habla con la gente de Psicoanálisis de la calle. hablando. Bárbaro. Así que bueno, Buenas. muchas gracias, Santiago. Que andes Nos bien, estamos nos vemos, viendo, hasta Manuel. luego. Chao, chao.